Buenos días. Es un honor para nosotros, el Partido Liberación Nacional y el Instituto de Capacitación Rodrigo Facio, agradecer la presencia de todas y todos esta mañana 27 de julio y a todas aquellas personas que nos acompañan de forma remota esta transmisión. El objetivo que nos junta esta mañana, hoy aquí, es llevar a cabo un foro participativo en el tema que hemos seleccionado dentro de las comisiones que tenemos en el Partido de Estado de la Nación. El tema es energía y ambiente. Como parte de un programa que estamos desarrollando, el partido y el ICAF a nivel nacional, para colocar temas en la mesa y poder discutir, conversar con todas las personas e ir trabajando nuestro ideario político. Para abordar este tema, contamos con el experto, el máster Leonardo Merino. Queremos agradecerle a don Leonardo, desde hace ya más de 10 años lo conozco y ha estado muy involucrado en todo el tema ambiente y energía. Leonardo tiene una maestría en estudios latinoamericanos, tiene estudios en manejo de recursos naturales, se ha especializado en el tema ambiental y ha realizado investigaciones en distintas temáticas a nivel nacional y regional. Por ejemplo, participación y conflictos ambientales, ordenamiento territorial, transporte sostenible, entre otros. Actualmente es el coordinador general de investigación y es investigador del informe del Estado de la Nación. El doctor Leonardo Merino, el señor Leonardo Merino nos va a colaborar colocando el estado del arte en el tema de energía y ambiente en estos momentos. Después de la exposición de don Leonardo, la agenda que tenemos es un panel de lujo. Tenemos al doctor Jorge Blanco, quien nos va a hacer sus comentarios y cuáles son los retos y un poco las luces que podríamos estar trabajando a corto, mediano y largo plazo en esta temática. El doctor Jorge Blanco es doctor en redes eléctricas, es máster en administración de empresas, es gerente de desarrollo y comercio internacional de Recope, exdirector de la sectorial de energía del MINAE, es miembro de la junta de la ARECEP, es una persona con amplia experiencia, es docente también de la Universidad de Costa Rica de la Escuela Eléctrica. La ingeniera Mariana Rodríguez es una profesional joven, es máster en Ingeniería Eléctrica de la UCR, es licenciada en Ingeniería Eléctrica con énfasis en sistemas de potencia, tiene estudios de investigación y ha laborado en la Facultad de Ingeniería en Energía Sostenible de Sion Fair de la Universidad de Canadá, es coordinadora de proyecto Grupo Líder Climático. Por el momento, acabo de conversar con el doctor Leiner Vargas. Él vive en Santana y están haciendo un tope en Santana y el tope le bloqueó la casa, le bloquearon la entrada, entonces está tomando un Uber para dirigirse acá. Entonces pide las disculpas, él va a estar llegando en el transcurso de la mañana. El doctor Leiner Vargas tiene un doctorado en Economía y Cambio Tecnológico e Instituciones, tiene una maestría del Instituto Tecnológico Autónomo de México, fue vicerrector de Desarrollo de la Universidad Nacional, actualmente coordina el área de investigación en energía, medio ambiente y pobreza del CIMPE de la Universidad Nacional y cuenta con publicaciones diversas en el campo de energía renovable, reforma de mercado eléctrico e innovación, instituciones del sector en temas climáticos. Como ven, tenemos no solamente un expositor de lujo, sino también un panel de lujo y un grupo de trabajo para conversar esta mañana de lujo también. Bueno, buenos días, muchas gracias. En realidad al partido, efectivamente nosotros, una de las tareas que nos pusimos hace como 8 años fue empezar a tratar de acercarnos a la gente que tiene la posibilidad de hacer programas políticos, proyectos políticos, y es más bien un gusto y cuando quieran, en los temas que quieran, colaboración del Estado de la Nación. Este año sí cumplimos 30 años, es un esfuerzo de las universidades públicas. Yo lo digo a veces, a mis compañeros no les fascina, no es la verdad, no es la santa palabra, no es infalible. Es un esfuerzo de investigación con varios principios, uno de ellos es la rigurosidad
de las investigaciones que hacemos y el intento de legitimidad que construimos al diseñar, consultar, someter a prueba lo que hacemos en investigación, y que nos lleve a algunas conclusiones y a señalar algunos desafíos y darle herramientas a quienes discuten los temas y a quienes toman decisiones también. Yo les voy a presentar no solo del último informe, ustedes entiendo que vieron con Ronald ya la sinopsis del informe en general, pero metí aquí tal vez de los tres últimos años del tema ambiental varias cositas para conversar sobre el tema de armonía con la naturaleza. Los títulos de los capítulos nuestros son aspiraciones, no conclusiones, ¿verdad? Equidad, integración social, bueno, armonía con la naturaleza. Y el año pasado, ya esto lo vieron con Ronald, no lo repaso, quisimos ordenar un poquito la discusión planteando el tema de la promesa costarricense, que es lo que la Constitución y las leyes nos plantean, que es Costa Rica, de qué se trata lo que ofrecemos, ¿verdad? Una democracia, por supuesto, que produce, pero que distribuye de manera equitativa, que genera mecanismos de movilidad social, sobre todo a través del trabajo y de la educación, y incluso puesto en la Constitución, ya hace algunos años, en armonía con el ambiente, es decir, con el derecho a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, como parte de un artículo de la Constitución que es clave para pensar esta promesa. Entonces, aunque esto ya lo discutieron, quería plantear ese punto de partida, y es que no solamente se trata de una cosa bonita que hacer como país, sino una de las tareas constitucionales y de las grandes tareas para garantizar la base material del desarrollo humano sostenible en Costa Rica. Hay una paradoja inicial con la que siempre nos gusta. A ustedes no están viendo ahí, ¿verdad? Yo no sé si les tapo aquí, bueno, perdón. Una paradoja inicial que me gusta recordar siempre para siempre reconocernos lo bueno y también ponernos las tareas de lo malo. Obviamente no puedo tocar todos los temas ambientales que hay, ¿verdad? En el capítulo, pero sí un vistazo a la mayoría y al tema energético con un poquito de énfasis. ¿Cuál es esa paradoja inicial? Nosotros somos muy fuertes en conservación y nos hemos hecho una imagen, una autoimagen y una imagen externa por eso, ¿no? Costa Rica tiene, depende cómo lo veamos, más del 26%, más del 38% del territorio bajo algún esquema de manejo. Aquí vemos un montón de esquemas porque están las áreas protegidas de protección más absoluta, como son los parques nacionales y las reservas, pero también hay corredores biológicos, también hay zonas de amortiguamiento, también hay reservas forestales. Entonces aquí tenemos conjunto de territorios con más o menos grados de protección. En esto nos diferenciamos un poco de la región centroamericana, por ejemplo, que tiene porcentajes parecidos, incluso algunos países mayores que nosotros, pero en modalidades un poco menos restrictivas. Nosotros tenemos cerca del 12-13% en modalidades muy restrictivas de protección, solamente para conservación, y otras que permiten cierto tipo de interacción y de uso, ¿no? Pero bueno, tenemos una importante cantidad de área protegida, y si vemos la cobertura forestal de Costa Rica en comparación a los promedios mundiales, al promedio latinoamericano, Costa Rica realmente está volando, ¿verdad? Un 57%, y eso tiene que ver con políticas públicas, con decisiones, con legislación desde los años 50, 60, con impulso en los años 90, como bien dijo usted ahora en la introducción. Es decir, Costa Rica no tiene una imagen gratis en eso, no es que no tenga retos para esa agenda verde, no por estar aquí, sino porque está la agenda verde, café, gris, azul. Bueno, la agenda de conservación en Costa Rica no es gratuita su imagen, lo hemos hecho bien, hemos protegido territorios, somos uno de los 14 países del mundo con más área protegida en su parte continental, y ahora, vamos a ver adelante, nos hemos metido más con la marina. Sin embargo, también desde los años 90 en el mundo y acá empezamos a entender con más claridad que ambiente y que desarrollo sostenible, ambientalmente sostenible, no es solo conservar y definir límites para proteger ecosistemas o biodiversidad, sino que hay un comportamiento de conjunto que marca esa sostenibilidad, ¿no? Y en eso somos un país que aparece con deuda ecológica según la forma en que la midamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, usamos el índice de desempeño ambiental, algo que hacen las universidades de Yale y Columbia hace varios años. Hay que decir que Costa Rica en los primeros años de este índice aparecía en los primeros 5 países del mundo, ahora no.
no porque se haya deteriorado tan rápido, sino porque también la metodología de este índice ha sido más fina. Primero tenía mucho peso la conservación, salíamos muy bien calificados. Ahora hay aguas residuales, contaminación del aire, uso de agroquímicos y empezamos con una lupa más fina a perder un poco de puestos. Entonces, en realidad, ni en América Latina ni en el mundo aparecemos muy bien. Hemos perdido un poco de entendernos como un país tan fuerte cuando empezamos a vernos un poco las costuras de cómo usamos el territorio y cómo usamos ciertos recursos naturales, ¿no? Eso nos da como resultado, usando esta metodología de la huella ecológica, todos los índices internacionales que comparan tienen debilidades, eso siempre hay que decirlo para tomarlos con prudencia, pero el de la huella ecológica es muy poderoso políticamente para mí porque nos dice si usamos más de lo que podemos, partiendo del concepto más básico de sostenibilidad, que sería usar hoy sin comprometer la disponibilidad futura, súper simplificado, pero es eso, ¿no? Cómo usamos hoy sin comprometer. Y la huella ecológica toma cuánto usamos cada año para 6 diferentes tipos de uso del suelo y nos dice si usamos más de lo que el territorio aguanta, considerando esa capacidad de estarse reponiendo, ¿no? Lo que vemos aquí para cada década, desde el 2000, 2010, 2020, es el resultado. El resultado en Costa Rica es un déficit ecológico, es decir, cada persona, porque además se considera la población, utiliza más de lo que el territorio aguanta y además de una manera creciente. En eso nos parecemos al mundo, que es lo que vemos allá a la derecha, que es que para el territorio que tiene y la población que tiene, vamos con una huella negativa y creciente. En Costa Rica no es lo mismo en todo el mundo. La huella de carbono ha sido la principal explicación de ese aumento en los últimos años. Es decir, lo que echamos de emisiones y quemamos y lanzamos al aire de CO2 y nuestra capacidad de absorberlo es lo que nos ha generado ese crecimiento más que otras cosas que en otros países tienen peso. Aquí vemos América Latina muy bien, eso no hay que interpretarlo como mejores políticas ambientales, siempre solamente todavía hay algunas grandes reservas de territorio bajo amenaza directa y profunda en muchas partes de América Latina, pero que hace que todavía en este indicador aparezca un poco mejor, no necesariamente significa que se están haciendo mejor las cosas. Entonces, esta es la paradoja inicial, sí, somos muy fuertes en conservación, pero cuando vemos el conjunto de nuestro comportamiento tenemos retos que nos hacen ser un país en deuda también, ¿no? Y voy a dividir esta presentación en 4 tareas clave que hemos ordenado con los últimos capítulos para tratar de caminar en esta materia, ¿no? La primera es, en conservación, hay que proteger, fortalecer, solidificar los logros que tenemos en materia de recuperación de cobertura forestal, algo que en América Latina y en Centroamérica es totalmente inédito, ¿verdad? Incluso en el mundo, y la conservación que tenemos. ¿Qué hemos logrado? Bueno, desde los años 50 efectivamente empezamos a crear áreas protegidas, pensando en ecosistemas, en biodiversidad. Aquí vemos cómo llegamos, superamos una 1/4 parte del territorio en modalidades públicas. Hay también otro tipo de modalidades de protección, el pago por servicios ambientales, por ejemplo. Y recientemente tuvimos un crecimiento que no teníamos hace mucho tiempo, más de 500%, cuando le metimos ese cuadro horrible que está ahí, pero es como se delimitó, de área protegida marina, pensando también en compromisos internacionales que el país había asumido y no había caminado. Entonces crecimos en área protegida marina de una manera muy significativa en los últimos pocos años, haciendo que por primera vez en términos porcentuales también estemos por encima de la 1/4 parte del territorio marino bajo alguna modalidad de protección, algo que era una gran deuda de Costa Rica. Lo otro que hemos hecho es recuperar cobertura forestal. Desde los años 90, Costa Rica en los 70s, 80 había perdido una importante cantidad de cobertura, sobre todo por procesos de deforestación asociados a la producción ganadera, a la producción agrícola, al crecimiento urbano. En los años 90 Costa Rica hizo cosas muy interesantes en esa materia, creó herramientas pioneras como el pago por servicios ambientales, tuvo una legislación muy firme, ¿verdad? Legislaciones, por ejemplo, la prohibición de cambio de uso del suelo en un bosque, ¿verdad? En la ley forestal, creó, como bien planteado usted, la ley orgánica, la ley forestal, la ley de biodiversidad, se creó la CETENA, se creó 18 de las instituciones que tenemos hoy, que es más o menos 27, 18, se crearon a partir de los años 90.
Pusimos algunas tareas que no hemos creado, por ejemplo, pusimos la obligación de tener un informe sobre el estado del ambiente, un informe oficial de gobierno creado por el Consejo Nacional Ambiental. Eso no se ha hecho en 30 años, excepto una vez, una excepción, un gobierno hizo un ejercicio de tener ese informe. Eso no existe, el Estado de la Nación no es eso, ¿verdad? Es un informe que por suerte tenemos esa lectura, pero bueno. Entonces 57%, eso nos ha permitido lograr cosas, entre las muchas funciones que cumplen los bosques, absorber emisiones cuando crecen, cuando se conservan o crecen, absorben emisiones, cuando se deforestan o se degradan, emiten, por supuesto, gases de efecto invernadero. Y ese equilibrio es algo que estudiamos muy a fondo en el Estado de la Nación. Hicimos todo un estudio sobre los depósitos de carbono y cómo se han comportado a lo largo de los años para ver si el equilibrio del sector forestal era o no carbono neutral, ¿verdad? Que para usar la palabra sencilla, ¿no? Esta es la diferencia entre la capacidad del sector forestal de emitir o de absorber emisiones. En los años 80, digamos, en realidad por deforestación se emitía más de lo que se lograba absorber por el bosque que estaba conservado. Y a partir de los años 90, como vemos, se logró dar un equilibrio al revés, ¿no? Es decir, el sector forestal por sí mismo, sin ponerle las otras emisiones del país, es un sector que absorbe más de lo que emite por deforestación. Y si metemos la degradación forestal, que fue el año pasado un nuevo aporte, es un poco menos la diferencia, pero siempre positiva. Es decir, Costa Rica logró equilibrar y poner en positivo esos números. Hay retos ahí, sin embargo, por supuesto, ya mencionaba yo que hay formas de protección, las de mayor protección, que son sobre todo parques nacionales, reservas forestales. Hay zonas de protección intermedia, como las zonas protectoras, las reservas forestales. Zonas de menor protección, como son, por ejemplo, los corredores biológicos o zonas de amortiguamiento, que están definidas en el papel, pero no necesariamente definen cosas sobre el uso en la práctica. Entonces, agarramos eso y le pusimos todos esos puntitos que vemos ahí. Todos esos puntos son, en un periodo de 8 años, cambios de uso del suelo. Y queríamos saber cambios en el sentido de intensificar el uso del suelo, ¿verdad? Sobre todo si se había perdido bosque, si se había perdido cobertura en favor de otro tipo de uso. Lo que encontramos, los puntitos no lo muestran muy fácil, pero es que tanto la mitad de esos cambios están en zonas que no están bajo ningún tipo de esquema de protección y la otra mitad está en zonas que tienen esquemas de protección. Es decir, no necesariamente, por ejemplo, las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales o los corredores biológicos están logrando, por su existencia, contener el cambio de uso del suelo. Entonces, ¿qué es lo que debería entrar ahí? Es la planificación del territorio, el ordenamiento territorial, que siempre haga que un territorio tenga criterios de qué es lo que se puede hacer y qué no hacer, ¿verdad? Por supuesto, la respuesta no siempre es la misma, ¿verdad? Hay que desarrollar actividad productiva, hay que vivir en lugares, etcétera, ¿no? Pero esto lo que nos demostró un poquito es que hay algunos esquemas de protección que no tienen tanta solidez. Otro ejercicio que hicimos para medir un poquito con herramientas novedosas, esto que se llama aprendizaje automático, computacional, le metemos 20 años de datos a una computadora y la podemos adivinar si en los próximos años puede haber deforestación en un punto. Y este es el resultado, son puntos, cada puntito son 30 metros por 30 metros, muy pequeños. Lo que vemos en rojo son los puntos donde hay riesgo de deforestación en corto plazo. Esto se hizo para el 2021-2025. Ahorita vamos a poder ir a comprobar si la computadora hizo bien su tarea, ¿verdad? Estas son herramientas modernas muy interesantes. No es tantísimo lo que está en riesgo, pero hay riesgo, ¿verdad? Hay que entender que aunque haya conservación y recuperación forestal, hay zonas que tienen presión, hay deforestación, hay tala ilegal y hay otros problemas que siempre existen. Por ejemplo, en esta zona, que es la zona norte, es la que tiene más riesgo, cerca de 2.3% de su cobertura forestal tiene algún riesgo. Lo que hace la herramienta es ir a ver qué son las cosas que hay a la par y qué ha pasado en los últimos 20 años que demuestran que sea así. Y ahí tenemos pues algún ejemplo, pastos, cultivos de piña, está la minería ahí generando presión, esta zona que es Llano Verde y Crucitas en la zona norte, ¿no? Es decir, hay actividades que nos generan presión. Y entre esas presiones pasa algo que hay que entender y es que la existencia de áreas protegidas no garantiza siempre la protección de la biodiversidad. En los últimos años de manera muy marcada un aumento de las especies amenazadas en las listas oficiales de especies amenazadas, como se hace con la lista de la UICN, la lista roja, hay otras listas, pero bueno, proteger la biodiversidad es algo mucho más complejo que también pasa por lo que hacemos fuera de las áreas.
Usted me va a decir el tiempo, ¿verdad, don Jimmy? Gracias, ok, porque si no me... Ok. Y me dicen si estoy hablando muy rápido o muy enredado, si me oyen bien, ¿verdad? Estoy tratando de hacerlo rápido. Entonces, primera tarea, lo que hemos logrado hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que ponerle recursos, que es algo que voy a tocar al final, pero el mismo año que aumentamos 500% el área protegida, le bajamos la tercera parte de los recursos al SINAC, ¿verdad? Es una paradoja también que vamos a mencionar al final. Lo segundo tiene que ver con otro tipo de uso del suelo, es lo que hacemos en las ciudades, lo que hacemos en el suelo urbano, y ahí me voy a pegar también con parte de energía y más adelante también. Hay dos tareas que están vinculadas con el tema energético. ¿Cuál es el marco de nuestro crecimiento? Primero, es un marco no planificado. Hay que reconocer que en los últimos 40 años, aunque han existido algunas herramientas, en realidad el mercado inmobiliario ha sido el que ha marcado la tónica de cuál es el tipo de desarrollo y de crecimiento urbano que tenemos, ¿no? Esto que tenemos aquí es el mapa de planes reguladores, ¿verdad? El plan regulador puede tener sus críticas como herramienta, bien hecho debería ser una herramienta participativa, informada, que permita pensar el desarrollo con criterios sociales, económicos y ambientales en paralelo. Esa es la idea, ¿no? Si se hace bien. En realidad, pues, sin plan regulador están la mitad de los cantones, poco menos, y dentro de los que tienen hay algunos que solo son parciales para los cascos centrales de algún cantón, no para todo el cantón, como sucede en varios casos, son poco más de 20 los que tenemos planes reguladores completos, con viabilidad ambiental, etcétera, son todavía menos, ¿no? Esto no es poca cosa porque es una tarea que pusimos en la ley, no en los 90, en el año 68, 69, en la ley de planificación urbana. Ya cuando uno pasa más de medio siglo sin cumplir una tarea, uno pensaría que hay algo que no está funcionando, que a veces puede ser los recursos y las dificultades para construir un plan, y a veces también ha sido la falta de voluntad, porque regular siempre genera alguna incomodidad, ¿no? Y en términos económicos, yo puedo poner ejemplos. En la zona norte hubo un plan regulador elaborado por expertos de la Universidad Nacional que planteaba que el centro comercial estaba en una zona de riesgo de inundación, y por supuesto lo que pasa es que la municipalidad rechaza el plan regulador porque no se va a complicar uno a perderle el precio de la tierra a eso, ¿no? Bueno, después vino Otto y inundó todo el centro comercial con costos económicos muy complicados. Otto, el huracán, ¿verdad? Entonces, bueno, digo, hay herramientas a nivel regional. En el área metropolitana se han hecho algunas, pero también se ha perdido tiempo, y 20 millones de dólares de la Unión Europea haciendo un plan regional que después se rechaza en gobierno, ¿no? Sí, hemos perdido un poquito de tiempo, y sobre la marcha hemos creado un tipo de crecimiento urbano que las personas expertas llaman 3D, ¿verdad? Que es disperso, distante y desconectado. La gente se ha alejado de los centros, ha generado de esa manera presión para movilizarse, para llevar recursos, y lo ha hecho de una manera muy particular. Esta es la densidad. Todo lo que vemos en celeste, azul o grises son menos de 50 hectáreas por persona. La densidad de población en la zona de la gran área metropolitana, que es pues donde vive más de la mitad de la población, en la mayoría. Y hemos creado un patrón de alejarnos. Lo hemos hecho a la orilla de las carreteras en muchos casos, por cierto, aprovechando la plusvalía que genera que el Estado hiciera la carretera, pero muy pocas veces devolviendo un poco ese favor, aportando en alianzas público-privadas, que es una cosa que hay que pensar. La mayoría de las ciudades que tienen buenos desarrollos urbanos tienen siempre sentados hablando del sector privado y del sector público, sin miedo, sin esa cosa de que tal vez aquí tenemos miedo de tocarlos porque se van, y los privados tienen miedo porque el Estado todo no funciona y todo es malo. Hay que perder ese miedo también, porque muchos de los buenos ejercicios de transporte, de movilidad, de crecimiento urbano sostenible están vinculados siempre el privado y el público. Entonces, en eso hemos creado desigualdades. Este ejercicio que lo hizo el CATI, la GIZ y el MINAE y el SINAC el año pasado, de infraestructura verde, nos demuestra que en las ciudades mismas, esta es la gran área metropolitana, tenemos acceso a verde muy distinto, ¿no? Hay cero. Esto es Santana, es el cantón que tiene, no sé si alguien de Santana, pero es el cantón donde hay por persona más áreas verdes, contando parques, orillas de los ríos, etcétera, ¿no? Y el que menos, si hay alguien aquí de San Pablo de Heredia, es el cantón menos verde de toda el área metropolitana. Ya lo sabíamos cuando salió la cobertura forestal por cantón hace algunos años, pero con pues San Pablo de Heredia hay 4 veces menos de disponibilidad de áreas verdes por persona. Entonces, bueno, esto para decir un poco el patrón horizontal de crecimiento en que hemos querido una casita siempre, ¿verdad? Ahora hay tendencias diferentes,
pero eso nos genera algunos riesgos importantes. Aquí hicimos un ejercicio, aquí es donde están concentradas las construcciones más recientes. Pudimos tomar planos constructivos georreferenciados, es decir, puntitos. 350 planos de dónde se va a construir, se estaba construyendo en este periodo. La gran área metropolitana, por supuesto, concentra la mayor cantidad, pero también hay ciudades intermedias creciendo de manera importante, ¿no? En Guapiles, Pocosí, San Isidro, Ciudad Quesada, ¿no? Que están creciendo también. Pero ¿cómo es que construimos nosotros? Hicimos un índice que se llama Desarrollo Inmobiliario Sostenible o de Condiciones para el Desarrollo Inmobiliario, que es un índice con más de 30 indicadores, pero que tiene 3 dimensiones. Uno, si ahí donde está el plano de constructivo hay riesgo de desastre, con base en 30 años de frecuencia de eventos de desastre, eventos deslizamientos, inundaciones, etc. Si hay riesgo de desastre, si hay ordenamiento territorial, es decir, esa construcción tiene alguna base o no, y si hay acceso a servicios, es decir, está cerca de los hospitales, de las escuelas, del transporte público. Con eso agarramos las 350,000 pequeñas puntitos de construcciones para crear un mapa y ver dónde estamos construyendo, y pusimos cada uno. Los puntitos verdes son los más favorables, son un montón de puntitos muy pequeños, pero los puntitos rojos, que en realidad se ven bastante dispersos por todo lado, son más o menos la cuarta parte de la construcción, del área de construcción, es decir, 1 de cada 4 metros cuadrados que estamos construyendo está en un lugar donde no hay plan de ordenamiento que diga nada, donde hay frecuencia de desastres y está lejos de los buses y nos va a poner a la gente a mover en carro, ¿no? Es decir, están en condiciones que no son necesariamente sostenibles, y eso nos ayuda a configurar un poco de riesgo. En las ciudades intermedias, como Liberia, Ciudad Quesada, San Isidro, el patrón de crecimiento está siendo igual a la gama. Es decir, la gente se va alejando del centro y vamos a ver cómo le llevamos agua, servicios, transporte, etc. Aquí lo que vemos en amarillo era la mancha urbana existente, y en rojo los puntitos donde se está construyendo desde el 2020 en adelante, ¿no? Es decir, y es la misma tendencia, es una construcción horizontal alejándose, ¿no? Ahora estamos haciendo en el centro del país un poco más de torres, de apartamentos, de construcción más densa, pero con algunos problemas que vamos a mencionar. El riesgo que se configura, sobre todo cuando vemos desastre, es importante. Aquí hicimos un ejercicio de ver la exposición a inundaciones de las construcciones, ¿verdad? Le pusimos, aquí estamos hablando de Puerto Viejo, Zarapiquí, un ejemplo, pero lo tenemos para todo el país. Eso es una herramienta que si alguien aquí de municipalidades, puede ser importante que la usen, que nos la pidan. Le pusimos un área de riesgo de inundación, ¿verdad? De donde hay exposición a inundaciones, y calculamos cuáles son los edificios que tienen alto nivel de riesgo, ¿no? Y en este país hay una cantidad importantísima, por supuesto, de construcciones. Aquí vimos solo construcciones con población que tiene niveles de riesgo muy importantes. Y si vemos toda el área afectada para las personas también, pues hay bastante, ¿no? Aquí, por supuesto, la ecuación ya conocida es que el riesgo es una combinación de las amenazas de la naturaleza, la exposición que genera los eventos naturales con la vulnerabilidad social, ¿no? Y la exposición de las personas, de las viviendas, de la infraestructura. Si no, no hay riesgo, ¿no? Una lluvia fuerte de noviembre que mata a más de 20 personas, como sucedió en Calle Lajas, en Escazú, ¿no? Es porque la gente estaba viviendo ahí en una zona de riesgo de deslizamiento conocido, ¿no? En condiciones social y económicamente complicadas. Perdón, voy a robarme la agüita aquí. Okay. Ahora vamos a irnos vinculando un poco con el tema energético, con el tema de transporte que se vincula acá. Ese estilo de ciudad nos obliga a movernos, y la apuesta en el país es moverse en carro, aunque sea 16 años de antigüedad en promedio. Hemos creado este tipo de ciudad y ahorita vamos a ver las consecuencias que eso tiene. Aquí tenemos la densidad poblacional, qué tan pegada vive la gente. Por ejemplo, allá a Shanghái la gente vive muy cerca, ¿no? Y aquí a la izquierda, cuántos kilómetros por persona al año recorre la gente, ¿no? En vehículo, ¿verdad? Perdón, ¿cuántos kilómetros en vehículo recorre la gente en promedio en esas ciudades? Allá tenemos, pues, en realidad ciudades donde la gente vive muy pegada, como ciudades asiáticas, pero no se mete al vehículo para nada, no necesita, ¿no?
Las verdes que vemos aquí, por ejemplo, las ciudades europeas no son tan densas, la gente no vive tan pegada, pero el transporte público, la bicicleta, la caminada, el tren, el metro, resuelve. La gente no pasa metido. El modelo más nefasto conocido es el modelo gringo, que son ciudades donde la gente vive muy alejada de sus trabajos y se mete al carro a ver qué hace 14.000 kilómetros por persona al año. ¿Dónde está nuestra gran área metropolitana? Ahí, pellejeando el peor modelo. Una ciudad poco densa, donde la gente recorre mucho en vehículo. La apuesta central es el vehículo y ahorita vamos a ver un poquito por qué y cómo se vincula eso también con el tema energético. Tercera tarea, ya me empezó a asustar. Aquí este es dos formas de uso del territorio, conservación, el uso urbano. ¿Cómo usamos recursos naturales? Aquí tenemos también una paradoja. Aquí no me voy a meter con agricultura y con otros temas porque no da chance, pero aquí hay una selección de dos temas y energía como centro. La paradoja es que hemos sido muy fuertes para usar recursos naturales para impulsar el desarrollo. Agua y energía son un buen ejemplo. Hemos logrado llevarle a la gente agua, electricidad a la casa, por ejemplo, para impulsar el desarrollo, pero somos muy débiles para controlar los impactos ambientales que eso genera. Cómo devolvemos el agua, ¿verdad? O cómo consumimos energía, que son dos temas distintos. Fuertes para usar, bueno, este es el porcentaje de población con acceso a agua potable, un porcentaje engañoso cuando se ven los promedios, pero son niveles de primer mundo. En el año 2022 tuvimos una caída importante, preocupante, que tuvo que ver sobre todo con falta de monitoreo, por ejemplo, en las asadas, en algunos de los acueductos comunales, también en algunos problemas de ríos, problemas de agua, en fin, hubo una caída. Pero bueno, hemos rondado desde los años 90, pasamos a tener un porcentaje de población con acceso a agua potable importante. Ahora, ese acceso no lo garantiza todo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hemos llevado agua, hemos llevado electricidad a la gente y la hemos llevado principalmente de fuentes renovables. Aquí cualquier chancletudo que respeta, ¿verdad? Ya uno no puede decirle limpias, renovables, que es todo eso ya, todo forma de producir energía y de producir electricidad en particular tiene impactos ambientales y sociales y económicos que considerar siempre, ¿no? Y ahora no es tan fácil pensar cualquier cosa. Por ejemplo, el agua es la que tiene más peso en Costa Rica y sin embargo también es algo que ahora genera resistencias, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar que mayoritariamente ahí lo que vemos térmico, que ahí nos falta el piquito, Jimmy, que hablábamos ahora del año pasado, este año, pero lo que vemos ahí es el 50-60% en otros países de Centroamérica, por ejemplo, de generación eléctrica. Es quemar hidrocarburos para producir electricidad para la gente. Aquí lo hacemos con agua, ¿no? Viento, geotermia y otros. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, sí hemos sido fuertes para llevarle recursos naturales a la gente para aprovechar, ¿no? El agua ha sido parte del impulso en materia de salud pública en Costa Rica y la electricidad pues para el desarrollo. Pero cuando ya tenemos que ver cómo hacemos con el impacto ambiental de eso, nos cuesta, ¿no? Esta es la cobertura de la población según el tipo de lo que hacemos con aguas residuales. La mayoría es el tanque séptico, por mucho, ¿no? Lo que vemos abajo es por alcantarillado, aquí en medio, pero por alcantarillado sin tratamiento, es decir, es el que canalizamos de alguna manera y se va para el río. Y abajo lo que tiene algún tratamiento, que es una parte muy pequeña, ronda el 15% de toda la población, que tenga canalización y tratamiento de las aguas residuales. Es decir, la mayoría de las aguas residuales de este país y de las residenciales en particular van a tanques sépticos con pocos controles y con impactos ambientales importantes que han señalado las personas expertas, o a los ríos crudas sin tratamiento, ¿no? Y por eso también tenemos, entre las flores que tenemos en conservación, tenemos también la de tener una de las cuencas más contaminadas de Centroamérica, como es la cuenca del Tárcoles, acá donde estamos. Eso es número uno. Número dos, tampoco es que la cobertura de agua potable nos diga todo, ¿verdad? Hay una presión importante sobre los acueductos de la población, ¿no? Y esto ya es una cosa que nos da algo más fino. Lo hizo ARECEP y tiene que ver con el déficit hídrico, es decir, cuánto alcanza cada acueducto para la cantidad de gente que demanda agua. Y ahí tenemos estos son distritos donde está el acueducto, distritos que tienen 80-90% de déficit, es decir, lo que el acueducto puede canalizar no alcanza. Ahí es donde nos pasa que
Sí, Atillo tiene cobertura de agua potable, formalmente aparece, pero puede no tener agua todo el día, puede que haya cortes, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Eso ya es la calidad del servicio, la continuidad del servicio son otros temas, ¿no? Si lo vemos incluso en cobertura, pues no olvidemos que hay desigualdades importantes. Este es un mapa de las desigualdades cantonales. Aquí lo que vemos en rojo es lo que se aleja del promedio nacional en negativo, y ahí tenemos zonas conocidas siempre, ¿no? Zonas fronterizas, zonas costeras, el Caribe en particular y la frontera sur con carencias importantes, algunos cantones casi la mitad de la población sin acceso a agua potable. Esa gran zona roja que vemos allá a la derecha, Talamanca, reconocida históricamente como una de las grandes deudas en materia de acceso a agua potable, sobre todo territorios indígenas en particular, una cosa que tengo mucho tiempo de no lograr. Entonces, digamos, en materia de uso de los recursos sí somos fuertes para usarlos, pero no tan buenos viendo el impacto ambiental, y aquí me voy a detener un poco más y desarrollar un poco más sobre el tema energético. En el mundo se dice, y salen las noticias, Costa Rica, su energía fue limpia al 98%, somos noticia, y no es falso cuando pensamos en la producción de energía eléctrica, que es nuestro fuerte, ¿no? Aquí está una composición que cada año varía poquito, poco más, poco menos. En años secos y complicados se nos mete un poco más el tema térmico, que puede llegar a ser un 10%, una cosa más complicada. Pero en un año más o menos normal, esta es la producción de energía eléctrica. Entonces, cuando decimos en Costa Rica energías limpias, sí, si pensamos en la producción de electricidad, que es una cuarta parte del consumo de energía que hacemos. Nuestro consumo de energía es sucísimo, es una mayor parte, 73%, hidrocarburos, petróleo, y de eso principalmente el petróleo para transporte. Es decir, en nuestro consumo energético, nuestra matriz es una matriz dominada por los hidrocarburos, comparativamente peor y mejor que otros países, por supuesto, con sus particularidades, pero en Costa Rica muy impulsada, porque el tema de transporte es nuestro principal problema energético en términos de consumo, contaminación, emisiones, etcétera, ¿no? La electricidad es una cuarta parte de ese consumo, más o menos, y es lo que hacemos bien en términos ambientales, con todas también sus propias dificultades. Eso se nos vincula con el tema de transporte. Ya vimos el modelo de ciudad que tenemos, que empuja mucho el uso del vehículo, ¿no? El crecimiento de la flota vehicular en los últimos años es 5 o 6 veces mayor que el crecimiento de la población, algo atípico y enredado. La gente apuesta realmente por tener un vehículo. Esos son 3 patas del banco, le decimos nosotros: mucho vehículo, un sistema de transporte público que no resuelve. Esto que vemos aquí es la densidad de líneas de buses, esto que vemos como arterias acá, que se meten sobre la gran área metropolitana. Esta que vemos abajo, esa vena así grandota, roja, es el viaje que más personas hacen todos los días en este país para ir a trabajar, Desamparados, San José. Hay más de 30 líneas de buses, se pelean la misma calle al final, ¿no? Hay también una competencia compleja de la lógica que hace 40 años podía ser válida. Todos tenemos que ir a San José y después para otro lado. Ya tal vez no es así, ¿verdad? Y sin embargo el sistema sigue teniendo un poco el peso de eso, ¿no? Un sistema difícil de cambiar, ¿verdad? Ahí se mete un poco muchas cosas, los intereses, la institucionalidad que hemos creado, que es una cosa que tiene este país de los últimos años, que es ese tipo de institución en que el regulado está sentado en la mesa que lo regula y genera un poquito a veces resistencia al cambio, ¿verdad? Y eso pasa, por ejemplo, en el CTP y otras instituciones del país. Pero entonces, mucho carro, pero además el sistema de transporte público no nos resuelve mucho. Este es un análisis de dónde estamos construyendo de acuerdo a la distancia de las líneas de transporte público. Todo lo que vemos en rojo, en naranja, son más de 800 o 1 kilómetro 200 metros. Los parámetros internacionales más o menos reconocidos dicen que 500 metros es como lo que uno usa. Si tengo el tren bala a 2 kilómetros y el bus de la Lía a 300 metros, probablemente sea el bus de la Lía o mi carrito de 16 años, que es la apuesta central en el país, ¿no? Y eso genera una desigualdad social poco analizada, que es el uso de la calle como espacio público, ¿verdad? 40 personas en un bus, 40 personas en 40 vehículos particulares, que bueno, todos los problemas que ustedes conocen. Entonces ese modelo tiene algunas consecuencias. Una es la más reconocida, presas, ¿verdad? Hemos podido trabajar con Waze, aquí no lo metí, pero hemos hecho 4 o 5 mapas divinos con Waze, que es una aplicación muy poderosa,
millones de registros para cada año que nos permite ver calle por calle. Tenemos un mapa cantonal, insisto, por si alguien lo quiere, un mapa cantonal del nivel de congestionamiento vial de cada 100 metros en la hora pico del día, a la hora pico de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y este es el ranking de los cantones de acuerdo a la cantidad de congestionamiento con datos de un año entero, ¿no? San José de Alajuela, por supuesto, solo Santo Domingo sobresale, que no es teóricamente uno de los grandes centros urbanos, y sin embargo aparece con niveles extremos de congestionamiento vial, ¿no? Eso nos genera tiempos de viaje horribles, ¿verdad? De 1.2, 1.3 horas, a ritmos de 14, 15 kilómetros por hora cuando la gente va por la carretera también, con esa combinación, mucho carro, un sistema de transporte público que nos saca, etcétera, ¿no? Eso nos genera costos económicos también. Vean que solo, ya estoy a punto de terminar. Vean que solo la gran área metropolitana, solo considerando la área metropolitana, 4.3% del Producto Interno Bruto es lo que cuesta el tiempo perdido en presas, según una forma de estimar lo que es poniéndole precio a el valor del trabajo de las personas y el tiempo que pierden en la presa. No el tiempo que pierden viajando, sino solo la diferencia de tiempo que causa la presa. Bueno, 4%, más de 4% del Producto Interno, o sea, nos cuesta plata, competitividad, etcétera. Nos cuesta emisiones, y aquí hay una tarea importante que captar, que hace rato el país está eludiendo por todo lado. La mayoría de las unidades de la flota vehicular de este país son los carros particulares, pero la mitad de las emisiones de CO2 son los vehículos diésel de transporte público y de transporte de carga. Es decir, hay dos tareas importantes, hay que cambiar y trabajar cómo sacar a la gente del vehículo, no solamente darle un vehículo nuevo, no, sacarla del vehículo al transporte público, limpio, masivo, interconectado, y la carga de personas, y el transporte de carga y de personas, que son también el problema. Entonces, en consecuencia, tenemos en nuestro inventario nacional de emisiones oficial, publicado el último en 2021, la energía como el principal aporte a las emisiones del país, superando, dejando atrás a la agricultura, que en algún momento fue la dominante. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Se acuerdan que vimos que el sector forestal sí era no solo carbono neutral, sino positivo? Absorbe más de lo que emite por deforestar en el sector forestal, en los bosques. Pero los bosques tienen que absorber todo, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Entonces, cuando dijimos que íbamos a hacer carbono neutral, una crítica constructiva, nunca dijimos la metodología con la que íbamos a medir eso, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos no sabíamos muy bien, bueno, aquí está una, hecha con mucho cuidado, que nos dice que la capacidad que tiene el sector forestal, ¿verdad? O sea, sembrando árboles y recuperando bosque, no nos da para absorber emisiones, ¿verdad? Y ser carbono neutrales, si no tocamos reducir emisiones que en la energía, el transporte y la agricultura y los residuos tienen sus grandes pesos. Es decir, aquí nos falta trabajar los principales emisores. Hay unos retos en la producción, me preocupa un poco. Caramba. Yo siempre creo que calculé bien y no. Ya dijimos que en la producción, en la parte que tiene que ver con electricidad, tenemos un mayor peso de las fuentes renovables, ya vimos que el agua, pero ojo, dependemos mucho del agua, y cada vez que hay poca agua, porque también hay variabilidad climática y habrá cambio climático, ya hay evidencias de cambio climático, estos precipitaciones estimadas también a lo largo del tiempo desde los años 80, bueno, ya sabemos que en promedio, aunque hay años que varían, lo cierto es que el país puede estar perdiendo la capacidad de planificar su agua como si siempre hubiera agua, y eso es algo que hay que cuidar. Nosotros hicimos un análisis de la legislación en materia de energía hace hace 2, 3 años, pero la legislación desde los años 50 en adelante, ¿no? Encontramos un montón de leyes. Después del agua es el segundo tema con más leyes aprobadas en el país. Pero entre las conclusiones dichas muy, muy bien sencillo es que, bueno, la mayoría estaban pensadas en incentivos para el sector público, sobre todo porque hubo un gran peso con la creación del ICE y el papel que ha tenido a lo largo del tiempo. Hay algunas leyes que están enfocadas en la regulación del sector privado, ya conocemos algunas que reciben discusión importante en los últimos años, pero hay un par de retos importantes. No se aborda en la mayoría de estas el consumo
¿sí? Nosotros no nos pusimos como meta en la legislación cómo hacemos para consumir menos petróleo, consumir menos electricidad o lo que fuera. No se aborda o de dónde o cómo, ¿no? Y también que todavía no se adoptan muy bien las nuevas tecnologías, y si queremos seguir produciendo electricidad de una manera limpia y de una manera accesible y que llegue a la población, tenemos que trabajar muy bien, que ya no podemos solo depender del agua o pensar en algunas fórmulas que no sean ambientalmente sostenibles. Tenemos que discutir nuevas tecnologías, y eso también pasa por el tema de la flota vehicular, donde yo quiero hacer siempre una observación. Qué lindo que todos anduviéramos en un carro eléctrico. Yo no lo tengo un gajo viejo ahí, por dicha vivo enfrente del trabajo, esa es mi defensa, entonces camino al trabajo todos los días, pero tengo un gajito viejo, ¿verdad? Pero una flota eléctrica que llegara al 10% de manera maravillosa, con el resto del 90%, los mismos vehículos en las mismas calles y en el mismo sistema, no nos resuelve, ¿no? Hay que resolver transporte público como mecanismo central para cambiar la sostenibilidad de esto y el impacto en el consumo energético, ¿no? Entonces, aquí en este tema, bueno, generación eléctrica es el fuerte, pero requiere adaptación a los tiempos. Nuestro problema energético central está en el consumo y en el transporte, y eso está vinculado con el ordenamiento territorial y con el sistema de transporte y movilidad. La última tarea la voy a decir rapidísimo, don Jimmy, que tiene que ver con la parte institucional y de la gestión. Estas son las instituciones que tienen que ver con ambiente, no todas son estrictamente ambientales, sino que tienen competencias. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene competencias en materia de residuos y otros temas, ¿no? Pero aquí se reproduce un poquito la paradoja que decía, ahora somos fuertes para usar, pero débiles para controlar los impactos ambientales. El tamaño aquí es donde está la plata son las que están un poco dedicadas a llevar recursos a la gente, ¿verdad? Como vemos ahí, el ICE, Recope, la IA, Compañía de Fuerza y Luz, ¿verdad? Pero los que tienen que controlar los impactos ambientales de todo esto son estas cositas que están por ahí, ¿verdad? El Ministerio, el MINAE, el SINAC, la DIGECA, el CONAGEO, CETENA. Bueno, son instituciones relativamente pequeñas, debilitadas y debilitándose, ¿verdad? Si vemos el comportamiento que han tenido los recursos recientemente en algunas de esas instituciones. Le aumentamos el área protegida, pero le bajamos los recursos al SINAC, por ejemplo. Aquí quiero hacer una última reflexión, y es que hay cosas en las que venimos haciendo lo mismo y algunas están bien y otras no. Pero aquí a un investigador le pusimos la tarea de responder si hacer lo mismo es una forma de retroceso. Y en ambiente eso es muy posible, ¿no? Aquí tomamos el tema de energía vinculado con transporte y vemos que tenemos un montón de metas, ¿verdad? Que ser carbono neutrales, descarbonización, etcétera, ¿no? Hay un montón de metas que nos hemos puesto. Y esas metas las tenemos acompañadas de un comportamiento muy inercial. No hemos tocado el sector transporte seriamente, que es nuestro principal problema. Está aumentando nuestra huella de carbono, seguimos con alta dependencia de los hidrocarburos, ¿verdad? Hay un estancamiento en el sistema, incluso menos información. Ahora comentaba al inicio que el año pasado fue la primera vez que no tuvimos el balance energético nacional disponible, después de muchos años, nunca había pasado. Y eso es serio, es importante señalarlo. Es decir, aquí seguir haciendo lo mismo, digo, no es solamente dictar políticas, crear estrategias y planes, sino también cómo lo llevamos un poco a puerto, ¿no? Y ahí no estamos tocando. Segundo, un tema que es interesante que conozcan, porque cuando uno ve películas sobre temas ambientales, a mí eso me gusta mucho, casi siempre es la comunidad contra un privado, ¿verdad? Que es el malo que viene en el tractor y viene a destruir, y la comunidad que se para. Y el Estado como mediador de los conflictos, ¿verdad? A veces se vende, a veces defiende, qué sé yo. Pero uno imagina al Estado como un mediador de los conflictos ambientales, y nosotros tenemos una base de 32 años ya de protesta social, de acciones colectivas le llamamos, que nos llevó a una conclusión muy triste. En materia ambiental, la mayoría, pero hablo más del 80% de los conflictos son contra el Estado. No son contra el privado, son la comunidad, la gente o alguien en contra del gobierno, el gobierno local, la asamblea, alguna institución pública, ya sea porque hizo algo o porque dejó de hacer algo, ¿verdad? Que en materia ambiental genera impacto, ¿no? Y eso hay que saberlo. En Costa Rica el conflicto ambiental es mucho contra el Estado no es el mediador, es generador de conflicto en esto, ¿no? Recientemente. Y además está cambiando un poco el tipo de conflicto. Antes, es una clasificación que existe, conflictos reproductivos
que vemos arriba son aquellos que tienen que ver con proteger la naturaleza, la biodiversidad, los ecosistemas. Pero estos distributivos tienen que ver con la gente y se está convirtiendo en más conflicto. ¿Qué es eso? Por ejemplo, acceso al agua como uno de los principales, ¿no? Entonces, es entender un poquito que los conflictos, primero, que el Estado no es solo el mediador, sino que genera y que tiene que ver con eso. Entonces, cierro, sí, Costa Rica apostó por la conservación de manera muy fuerte, tiene cosas que cuidar ahí, pero tiene patrones de uso de los recursos naturales insostenibles en su conjunto. El territorio y la energía es un ejemplo particular que hay que trabajar. ¿Con cuáles tareas? Con eso cierro. Asumir prioridad política, ustedes son los que están en esa arena, yo en eso soy un pollo, ¿verdad? Pero uno piensa prioridad política no como hablar mucho de un tema, sino que prioridad política es cuando le pone apellidos, le pone números, le pone recursos, le pone capacidades, ¿no? Nosotros hemos venido analizando toda la legislación costarricense con el criterio que le llamamos promesa democrática sin sustento económico, que es cuando aprobamos una ley que reconoce una cosa al Estado, a la población, reconoce un derecho, da una obligación al Estado, ahora usted tiene que hacer esto, pero no dice quién, cómo, con cuántos recursos, etcétera, ¿no? Y genera esta promesa democrática sin sustento. En ambiente eso pasa mucho. Hemos creado muchas estrategias, políticas y legislación que en el fondo pone obligaciones, pero que no necesariamente nos permite llevarlas a término. Entonces, prioridad política, asumo eso, que creo que es algo que a mitad de los 90 existió, ¿verdad? Se le puso recursos, se crearon instituciones, se crearon capacidades y legislación, no toda la cual se ha podido cumplir o llevar. Segundo, ordenamiento territorial es una gran tarea, ¿verdad? Ordenamiento territorial es más que solo pensar si el cantón tiene plan regulador, ¿verdad? Hay discusiones que podemos dar en la gran área metropolitana, ni siquiera tiene mucho sentido el cantón para algunos temas, por ejemplo, ¿verdad? La región es una zona importante y transporte tiene que estar pegado a eso. En paralelo, hay que deshacer nudos de gobernanza, ¿verdad? Aquí mencioné rápidamente el tema de los consejos y otras cosas, pero bueno, sabemos que en el país efectivamente hay dificultades a veces para hacer cosas. Pero ojo, nosotros hicimos hicimos un ejercicio el año antepasado de poner a la gente a discutir cómo resolver algunos problemas. Y una de las cosas que la gente decía es, en ambiente hay que resolver un poco la atomización que hay de instituciones y la dificultad, pero no concentrando poder, no eliminando la participación ciudadana y no eliminando el criterio técnico para decidir estas cosas, ¿no? Entonces hay que hacer más ágil lo que hay, pero ojo que el precio no puede ser ese. Perdón. Y bueno, ya terminar, la sostenibilidad es igual que el riesgo, igual que el cambio climático, no son subtemas que meter en un plan o en un departamento, son consideraciones que ponerle a la agenda de desarrollo, tiene que estar metido en todo, incluso a la agenda empresarial. Si la agenda empresarial, todo proyecto tiene desde el inicio la cosa, no hay que llegar a ese choque que al final existe, por ejemplo con la CETENA y las dificultades, no, si el tema ambiental viene desde la raíz de cada proyecto, en realidad las cosas funcionan y pueden funcionar bien. El principio 10 de la Cumbre de Río del 92 decía que la única manera de manejar los recursos naturales es con la participación de todos los actores sociales, económicos, políticos, así que es un tema que requiere de la participación. Gracias y perdón por los 8 minutos de...